Para los que no me conocen, mi nombre es Ariel Rosanigo. Yo soy profe de inteligencia artificial dentro de la facultad esta. Soy pythonista desde hace 2005. No sé, ya ni hago el cálculo. Soy developer, o sea, soy programador, laburo para Maquinalis, que es una de las empresas sponsor de acá, laburo con FISA. Soy developer que hace casi un año que no programa, pero soy un developer, créanme. Y de a poco me estoy convirtiendo en data scientist, que vendría a ser como científico de datos. Vendría a ser como un caradura que toquetea datos y trata de sacar hipótesis de ahí. ¿Sí? Antes FISA dijo, vamos a probar un montón de hipótesis. Bueno, nosotros tratamos de generar hipótesis a partir de datos. ¿Por qué vengo a dar esta charla acá? En principio, cada vez que cuento lo que acabo de contar, me surge del otro lado, la gente me pregunta, ¿cómo es que hago eso? ¿Qué herramientas ya que usás Python, qué cosas de Python usás que te dejan hacer eso que vos decís, eso de Python científico? ¿Sí? ¿Cómo haces para procesar datos con Python si todos sabemos que Python es lento? ¿Qué se necesita para poder hacer eso? ¿Sí? Entonces, esa es un poco la motivación de la charla. Eso me deja con dos objetivos. Es ¿por qué yo elijo Python hoy por hoy? Y desmistificar un poco la parte de Python científico. Tenés que ser un científico para usar todo este tipo de cosas que yo voy a nombrar. Y bueno, mostrar qué librerías o qué bibliotecas, qué herramientas usamos de día a día para trabajar con información. ¿Por qué yo digo en el nombre de la charla mi entorno Python científico, mi toolbox Python científico? Bueno, en principio las herramientas que voy a estar nombrando surgen dentro de áreas científicas y por eso decimos mi entorno Python científico, ¿sí? Están encaradas para hacer trabajo científico, para trabajar con montones de datos, para hacer multiplicaciones de matrices, para hacer todo ese tipo de cosas que están de alguna forma relacionadas con la ciencia, ¿sí? Pero lo que yo creo, y es mi opinión, es que cualquiera puede sacar provecho de este tipo de herramientas. Sí, yo me digo, yo soy un científico de datos, pero no soy un científico de esos muy hardcore que están todo el día presentando papers y haciendo esas cosas que hacen los científicos locos que vemos en las películas. No, yo laburo y uso esas cosas, ¿sí? Y es más, las he usado en entornos donde la parte más complicada era trabajar con datos que salían de un sistema de VM y he usado este tipo de herramientas, con lo cual, si ustedes saben que están ahí, quizás las pueden aprovechar. Y otra cosa es que este tipo de herramientas tienen un uso cada vez más común. Por ejemplo, yo cada vez las uso más, o sea que no sé si es muy común, pero bueno. Bien. ¿Qué necesitaría ser un científico? ¿O qué necesita un científico? Un científico como las cosas que hago yo. Necesita primero un lenguaje de programación simple para poder de alguna manera trabajar con los datos, para poder programar ideas, para poder validar ideas, ¿sí? Eso es una de las cosas que necesita y ese lenguaje de programación tiene que tener de alguna manera herramientas que me simplifiquen mi trabajo, ¿sí? La idea de usar un lenguaje de programación es que me lleve menos trabajo que si no lo tengo, ¿sí? Entonces, cuanto más herramientas me brinda un lenguaje de programación, mejor va a ser. ¿Qué es lo que quiero yo como científico? Quiero poder desarrollar rápido, ¿sí? Por ejemplo, podría programar todo en C y pasarme la vida programando para tratar de hacer una validación de una hipótesis, o podría usar Python y en muy poco tiempo tener ya algo listo. Necesito también que, aparte de que sea rápido de desarrollar, rápido de programar, necesito algún lenguaje que sea rápido para correr, ¿sí? Que cuando yo haga pruebas, esas pruebas se ejecuten dentro de todo rápido. Necesito, es una expresión de deseo, ¿sí? Y una cosa que yo veo importante dentro de este tipo de científico que hace cosas como las que hacemos con FISA, es que este lenguaje nos deje de alguna manera pasar las ideas que tenemos y que por ahí de golpe le pegamos y tenemos algo que anda bien, poder pasarlo a producción, ¿sí?
O sea, pasarlo a producción sería como nosotros somos científicos, que estamos más del lado de la puesta en práctica de las cosas, de los papers, de las ideas. Necesitamos poder llevar a algo andando esa idea que tenemos, ¿sí? ¿Por qué elijo Python? Python tiene muchas herramientas científicas. Ahora las voy a nombrar varias, no todas. Tiene muchísimas herramientas, ¿sí? Python tiene código abierto, es gratuito. Todas las herramientas estas que hay disponibles son abiertas y son gratuitas, con lo cual eso está muy bueno. Hay, por ejemplo, dentro del mundo científico, durante mucho tiempo la herramienta más usada, si no sigue siendo, es MATLAB. MATLAB hay que pagar, y hay que pagar mucho para poder usarlo, o al menos sería lo ético hacerlo, digamos. Lo legal sería pagarlo, por ejemplo. Python también está ganando mucha popularidad en el ambiente científico. Ese está ganando, capaz que ya se pasó de moda, ya ganó un montón y sigue ganando. Hay cada vez más gente volcada a Python que antes estaba volcada a herramientas como Fortran, C++, C, ¿sí? O sea, Python tiene eso, ¿sí? Hay mucha gente ya usándolo en ambientes populares, ¿sí? Científicos y a la vez en producción, más que populares. Python me permite llevar cosas a producción de forma bastante directa. Yo rápidamente puedo prototipar cosas en Python, pero Python tiene la facultad después de que cuando yo lo tengo que llevar a producción, lo puedo hacer con mismo Python. Por ejemplo, cosas que con MATLAB no es tan fácil, ¿sí? MATLAB está pensado para experimentar, pero después si querés hacer una herramienta en serio y llevar y meterla en 60 computadoras a la vez, con Flask no anda, ¿sí? Lo mismo pasa con otras herramientas que no son MATLAB, por ejemplo con R. R también es un paquete para hacer estadísticas y demás que está muy copado, pero bueno, o sea, está copado para investigar un poco, pero después para llevarlo a la práctica está mucho más atrasado que Python, digamos. Y Python es lenteja, ya se lo dije antes y lo vuelvo a repetir, sí, Python es interpretado, es bastante lento, todo lo que quieran, pero vamos a ver que la mayoría de las herramientas científicas están súper optimizadas. Y no solamente que es Python, código Python optimizado, no, en realidad es código C, o C++, o Fortran, súper optimizado. Pero nosotros desde Python lo vamos a poder usar como si fuera código Python. O sea, nosotros lo vamos a llamar como si llamaríamos a funciones Python, y eso se va a estar ejecutando en librerías optimizadas de C++, que anda muy rápido. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es TensorFlow. Es una librería que liberó Google para trabajar con redes neuronales. TensorFlow, vos lo usás desde Python. Es toda una API Python, pero mentira, eso corre en C++. ¿Sí? Y ustedes ni se enteran. Esa es la gran ventaja que tiene Python. Bien, nombres. Esto vendría a ser, cuando ustedes me preguntan, ¿qué usás vos para laburar y hacer las cosas que haces? Bueno, yo uso básicamente, o mayoritariamente, esto. ¿Qué es esto? Bueno, IPython, Jupyter Notebook, Rise, NumPy, SciPy, Pandas, bla, 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 un montón de cosas, más lo que normalmente cualquier desarrollador Python usa, que por ejemplo es virtualenv, pip, Django, Flask, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero ahí lo que estoy mostrando mayoritariamente son las herramientas para hacer Python científico que yo uso, ¿sí? Algunas de esas herramientas les voy a dar un poquito más de foco, sobre todo las que están pintadas de negro, otras no le voy a dar tanto foco, ¿sí? Bien, primera de todas esas herramientas, decía IPython. ¿IPython qué es? Es un shell con esteroides, ya lo dijo Litox, me quemó una parte de la charla, listo, no hablo más de IPython. Lo que voy a decir de IPython es, IPython tiene un kernel, ¿sí? Y ese kernel es un intérprete Python que está corriendo en background que me permite tener distintas interfaces para llegar al kernel. Una de las clientes más comunes o más populares para ese kernel es el Jupyter Notebook. Jupyter Notebook es eso que les estaba mostrando Litox también, o sea que no tiene mucho sentido que yo hable demasiado. Les voy a contar nomás que en realidad Jupyter Notebook o Jupyter nace como un proyecto que deriva de IPython en un principio, pero que
Y Python se terminó armando una pelota del lado científico con herramientas que ya no tenían nada que ver con Python, que surge Jupyter. Por ejemplo, el notebook es una, ¿sí? Hoy por hoy el notebook, vos podés tener pedazos de texto, pedazos de código Python que corren contra el kernel de IPython, pero podés tener pedazos de código de R y corren contra un kernel de R, todo mezclado. Sí, el notebook ya no es más de Python, es agnóstico al lenguaje. Por defecto trae el kernel de Python. No voy a hablar más de Jupyter porque ya lo estuvieron viendo. Les voy a contar nomás que uso generalmente, cuando tengo que hacer presentaciones que involucran código, uso Rise. Rise es Reveal.js, es una herramienta para, a partir de HTML estático, generar este tipo de presentaciones con estas animaciones que ustedes están viendo. Eso es Reveal.js. Rise es algo que hizo Damián Ávila, que es miembro de la comunidad de PR, que es miembro de Continuum también, que es una de las organizaciones científicas más grandes del mundo, dentro del mundo Python, que hace que esa presentación ya no sea más código HTML estático, sino que esta presentación esté viva. Por ejemplo, si yo vengo acá y ejecuto, fíjese que mi presentación en realidad es código Python ejecutable, ¿sí? Se está ejecutando eso por detrás. Y eso está muy piola generalmente cuando vas a hacer presentaciones con el cliente y le tenés que mostrar cosas y contarles a varias gente junta. Bueno, uso Rise. Bien, ¿qué más hay dentro de este toolbox científico que estamos mirando? NumPy es el paquete científico más básico, en el sentido de que es el paquete básico de base, ¿sí? En todos los otros paquetes, de alguna forma usan NumPy. NumPy, una de las cosas más importantes que me da es arrays, ¿sí? Python tiene listas, Python tiene tuplas, Python tiene ese tipo de cosas, pero cuando quiero procesar arrays de manera rápida y eficiente y que consuman poca memoria, caigo en NumPy, ¿sí? NumPy está implementado en C. Cuando dije todos, puede ser no todos, pero casi todos. ¿Estamos? O sea, NumPy me da arrays multidimensionales y algunas operaciones matemáticas sobre esos arrays. SciPy es como que engloba NumPy y aparte me da toda una librería, o sea, me da toda una librería de funciones dedicadas para distintas temáticas, todas basadas en NumPy. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero hacer procesamiento de señales de audio, puedo usar la librería Signal de SciPy Library y tengo ahí un montón de funciones para trabajar con señales. Tengo un montón de funciones para calcular estadísticas, tengo un montón de funciones para trabajar con matrices ralas, tengo un montón de funciones para un montón de cosas, ¿sí? Si hay alguna duda me preguntan, ¿no? Y ahora, esta es una de las que estaba pintada con negrita. Una herramienta que yo particularmente estoy usando un montón y que para mí es para el mundo Python es la herramienta por defecto para trabajar con datos. Cuando decimos datos nos referimos a conjuntos de datos como los que hablaba Fisa de los partidos del Mundial o conjuntos de datos como el que vamos a ver en el ejemplo. Bantas es lo que le va, ¿sí? Me permite hacer análisis de datos en Python. Usa NumPy por detrás, o sea que tiene toda la optimización de NumPy, pero me da abstracciones que están mucho mejores, ¿sí? Por ejemplo, en vez de tener un array de NumPy, yo voy a decir tengo una serie. Y una serie es un conjunto unidimensional de datos. Por ejemplo, Fis antes decía, partido que jugó tal equipo contra tal equipo, tantos goles. Bueno, la columna de los goles vendría a ser una serie, la columna del equipo que estaba a la derecha es otra serie, la columna del equipo que está a la izquierda es otra serie. Todas esas columnas juntas me forman lo que se llama un data frame, ¿sí? Si están acostumbrados a trabajar con bases de datos, podríamos pensar como que una serie es una columna de una tabla y un data frame es una tabla. Algo muy bueno que me da Pandas es que me permite manipular datos como si fuera SQL. Me permite hacer manipulaciones globales de datos y está muy bueno. Ahora vamos a ver qué cosas se pueden llegar a hacer con Pandas. Por eso, con lo que vimos hasta acá voy a tratar de mostrar un ejemplo. Busqué un ejemplo en internet en realidad.
El ejemplo que busqué se llamaba Netflix Prize. Es un concurso que organizó Netflix en 2009, donde el objetivo era tratar de armar un predictor que prediga, obviamente, cómo distintos usuarios iban a calificar un conjunto de películas. ¿Sí? Las calificaciones se medían en estrellas, entre 1 y 5 estrellas eran las posibles calificaciones. Bueno, tengo un dataset. El dataset tiene 17.700 películas que están guardadas en un archivo de texto. Tiene 480.000 usuarios que fueron votando y votaron 100 millones de veces. ¿Sí? Tenemos todos esos datos, son muchos. Un dato no menor, el ganador del concurso se llevó un palito verde. Mucha plata, yo no fui. Bien. ¿Cómo usamos NumPy? Bueno, ¿cómo usamos pandas? En general me voy a concentrar en pandas, mejor dicho. Por ejemplo, te dije que tenía un archivo movies.txt que tiene los datos de 17.700 películas, ¿sí? Bueno, pandas ya trae una función para leer CSVs. Yo ahí la estoy usando, le digo... Primero acá importé pandas y cada vez que lean PD, estamos haciendo referencia al módulo pandas. Dentro de ese módulo pandas tengo la función readCSV que lee un CSV. Le paso el primer parámetro que le paso es un path a un CSV, una URL que está en internet que es un CSV. Le paso un archivo ya abierto que es un CSV. Cualquier cosa que le pase ahí, la lee como un CSV. ¿Sí? Y le estoy diciendo los nombres de las columnas de ese CSV son movie ID, año de release, título. Le estoy diciendo, dentro de ese data frame, creo que tengas como índice el código de la película, el movie ID, y te estoy diciendo que el archivo CSV está encodiado en Latin 1. Lee todas esas 17.700 películas. Y mostrame los primeros 5 ejemplos de películas, ¿sí? Y ahí, eso recién se acaba de ejecutar, leyó el CSV, leyó 17.700 películas y ahí estamos viendo cuáles son esas películas, ¿sí? Sencillo, hasta ahí. ¿Qué cosas puedo hacer con pandas después una vez que tengo las películas leídas? Por ejemplo, puedo decir, del dataframe de películas, fíjate en la serie, año de release, decime cuál fue el primer año en donde se hizo un release, ¿sí? Y eso me va a estar dando eso. Fíjense, me dice, el primer año que se hizo el release fue 1896. Tengo las 17.000 películas, puedo agarrar y crear filtros, ¿sí? Puedo decir, de las películas que el año de release sea igual al primer release que encontraste, mostrámelas. Y eso es lo que estamos viendo acá, donde dice en 1896 Lumiere Brothers First Films fue la primera película que se hizo release. En realidad, más que la primera, fueron todas las que se hicieron release en ese año, que justamente era una. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer filtros un poquito más complicados. Puedo decir, mostrame todas las películas que tengan el nombre Monty y que sean del año 2000 para adelante, o sea, de este milenio. Ahí vemos Monty Python, La vida de Python, y Monty Python Live. Son 2 películas que se hicieron después del 2000 y que están ahí en ese dataset, ¿sí? ¿Alguno no entiende algo? Lo único que tiene que hacer es preguntar, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de observador? No. En el dataset hay algo que está mal. Alguna película tiene año de release incompleto, en null. Y Pandas tiene un pequeño defecto que no permite que los enteros tengan null. Entonces, automáticamente cuando le decís read CSV, trata de inferir el mejor tipo de dato posible. En este caso tiene que inferir float porque tenés un null. Si le querés forzar un int, te da error porque hay un null. Sí. Sí. Y si lo haces ahora, te da error. Porque tenés el null. Tendrías que sacar el null y después convertirlo al tipo que vos querés. Nosotros en el laburo lo estamos haciendo un montón porque nos están dando datasets que son heavies y nos morfan toda la memoria. Eso no importaba mucho.
¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo leer no solamente archivos que estén en formato CSV, puedo leer archivos que estén en cualquier tipo de formato, puedo guardarlos en cualquier tipo de formato. Yo en este dataset particular, ¿cómo está compuesto el dataset? Tengo un archivo de movies, que tiene 17.700 registros, y después tengo 17.700 archivos, donde están las votaciones de cada uno de los usuarios para cada una de las películas. Y el conjunto total de archivos, 17.700 archivos, si yo cuento cuántas líneas tiene adentro, va a sumar los más de 100 millones de registros. Es muy lento parsear eso porque son un montón de archivos. Yo lo que hice fue en casa parsear 1000 archivos, ¿sí? No parseé todos, me quedé con 1000 y formé un gran dataset con esos 1000 y los dampié en un formato binario que me da Python, que es pickle, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es levantar eso que yo ya parseé. ¿Por qué? Porque anda mucho más rápido y no nos queremos perder mitad charla esperando a ver cómo parsea este tipo de cosas. Entonces, también puedo leer este tipo de cosas. Este tipo de formato de archivos. Fíjense, ahí acaba de leer el pickle, leyó 5.330.000 filas. Ahí estoy viendo más o menos cómo están compuestas esas filas. Cada fila tiene el ID de usuario que hizo la votación. ¿Cuántas estrellas le puso a esa votación? Por ejemplo, el usuario que termina 029 le puso 5 estrellas el 22 del 9 de 2004 a la película 10.347. ¿Sí? Cada registro me dice eso. 5.330.000 datos. Seguro me debe estar morfando la RAM. Eso es lo que ustedes se podrán imaginar porque es Python y consume un montón de RAM. Le puedo decir al dataset, dame... Epa. Me maté el chiste solo. Le puedo decir al dataframe, che, dame toda la info que tenés, la info, sumarizaciones, me dice todas las columnas que tengo, qué tipo de datos infieren esas columnas, y me dice también cuánta memoria estoy usando, y al final dice, consume menos memoria que el Candy Crush, porque con 200 megas estamos teniendo los 5 millones de registros en memoria, ¿sí? O sea que es muy, muy, muy óptimo el manejo de datos con pandas. Está muy, muy bueno. ¿Qué cosas puedo hacer extras a las que ya hablamos? Bueno, por ejemplo, puedo hacer joins de SQL. Puedo tener dos conjuntos de datos distintos y mezclarlos, ¿sí? Para eso es la función merge. Ahí lo que estoy tratando de hacer es, en el conjunto de películas tengo, por ejemplo, el nombre de la película y en el otro no tengo el nombre de la película y quiero verlos. Entonces voy a tener que mezclar las dos cosas y machear filas donde me coincidan el código de película. En este caso tengo en el All Ratings, que era el dataframe con los 5 millones de registros, una columna que se llamaba Movie ID. Y eso lo quiero mezclar con el dataframe movies, que tenía un índice que le habíamos dicho que sea el Movie ID. Entonces le digo, en uno usa el índice, en el otro usa la columna Movie ID y vemos qué pasa. Ahí podemos ver de que All Together termina siendo la mezcla de los dos conjuntos de datos. Ahora All Together tiene este tipo de columnas. Fíjense que tiene todas las columnas de movies primero y después todas las columnas de all ratings, ¿sí? Nada más. Ahí. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer básicamente todo lo que se puede hacer con SQL y más, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos buscar las 10 películas más votadas? Tendríamos que agarrar, buscar de las distintas películas, contar para cada una cuántas votaciones hubo y ordenar eso por las que más votaciones hubo primero y mostrar las 10 primeras, ¿sí? Eso es básicamente lo que estamos haciendo ahí. Decimos de All Together, agrupame por código de película y película, contame cuántas filas hay en ese grupo, ordenalos de manera descendente o no ascendente y mostrame los 10 primeros, ¿sí? Fíjense que estamos trabajando con 5.300.000 filas y lo hace muy, muy, muy rápido. Ahí vemos que The Green Mile es la película más votada. Eso no me quiere decir que sea... ¿Es la mejor película de todas? No, la más votada, ¿sí? Quizás tiene todas votaciones en uno y es una película muy mala.
Yo tuve que buscar en internet. The Green Mile es la que está el negro ese grandote que lo acusan de violar unas nenas, que era inocente, ¿sí? Que se llama, no sé en español, pero es un nombre que nada que ver con The Green Mile. Creo que se las hacen ver en la escuela, una cosa así, en Estados Unidos, y por eso tiene tanta vista y votación. Ah, mira. Milagros inesperados. Alta. Ah, esa. De la misma manera podríamos contar cuántas películas se lanzan por año, ¿sí? Entonces podríamos decir, ¿sabes qué? A las películas agrupalas por el año de lanzamiento, contá, mostrame de manera ordenada para abajo. O sea, todo ese cálculo lo estoy guardando en Bayer. Mostrame los primeros. Y vemos una cosa así. Y no, es más de lo mismo. No me dice demasiado, y esto generalmente va a pasar cuando nosotros nos entramos a concentrar en mirar números. Nosotros quizás creemos que esos números nos están diciendo cosas, y vengo y se las cuento a ustedes, y ustedes me dicen, sí, son números, son un montón de números. Epa. Y esos números no me dicen nada, ¿sí? Entonces, generalmente es completamente cierto esto de que una imagen vale más que 1000 números, ¿sí? Entonces, para tratar de explicar un comportamiento no hace falta solamente encontrar números, hace falta saber comunicarle los números a los demás. Para eso yo estoy usando un montón otra librería que está dentro de mi toolbox científico, que es Matplotlib. Matplotlib es la herramienta casi que por defecto para hacer gráficas en 2D. Tiene soporte para algunas cosas en 3D, siempre que hablamos de gráficas de comportamiento de datos, ¿sí? No lo estoy comparando con Blender o algo por el estilo. Tiene un modo de sintaxis, o sea, tiene más de un modo de sintaxis. Tiene uno que es muy similar a MATLAB. Ustedes van a decir, ah, qué bueno, o ah, qué garrón. Yo veo caras de ah, qué garrón, desde acá las veo. Los gráficos los puedo incluir directamente en el notebook, con lo cual si yo estoy haciendo un notebook y le quiero contar a alguien qué es lo que estoy haciendo, puedo meter gráficos de esto acá adentro. Y lo mejor de todos, y el motivo por el cual hoy estoy usando más esto que Bokeh, que era otra de las opciones que tenía por ahí, es que tiene integración con pandas. Estamos usando pandas, esto acá tiene integración con pandas, está genial. Sepan que hay otras librerías para hacer gráficos. Por ejemplo, la que yo usaba principalmente antes, ahora a veces la uso también, es Bokeh. Bokeh, a diferencia de Matplotlib, me generaba gráficos en SVG y además me da herramientas en JavaScript para toquetear esos gráficos. Entonces yo podía hacer gráficos que en la web o en un browser tengan zoom, tengan posibilidad de rotar, de girar, un montón de opciones. En Matplotlib no tenemos todo ese tipo de opciones. Tenemos más opciones por otro lado, ¿sí? Hoy estoy usando más Matplotlib. ¿Cómo uso Matplotlib junto con lo que estaba trabajando? Como estoy trabajando en el notebook, le digo al notebook, che, quiero que las cosas de Matplotlib me las pongas inline en el notebook, que las salidas queden impactadas en el notebook. Importo Matplotlib, importo Seaborn, que es una biblioteca que trabaja por arriba de Matplotlib. Solamente le importo para que los gráficos salgan más lindos. No la estoy usando en estos ejemplos. Sepan que tienen algunos gráficos que están bastante más copados, algunas cosas. ¿Qué hace ese punto y coma? Porque todos sabemos que C está muy bueno, boludo. Te lo voy a decir, te lo voy a contestar y vas a quedar... ¿Se acuerdan que by year era el conjunto de datos de que me decía para qué este año, cuántas películas se hicieron release? Si le digo plot, ya vamos a ver una gráfica. Fíjense. Lo único que hice fue llamar a plot y automáticamente se hizo un gráfico de línea. Y yo puedo ver que, por ejemplo, a partir de 1980 en adelante, los lanzamientos de películas empiezan a crecer de manera exponencial. Cosa que, sin ver una gráfica así, tendríamos que haber visto
200 números o no sé cuántos números más o menos por ahí y tratar de darnos cuenta de ese tipo de comportamientos, ¿sí? Igual son solamente las distribuidas por Netflix, ¿no? ¿O son todas las películas de la historia? Son las distribuidas por Netflix. Las que Netflix tiene información. Voy a correr de vuelta el gráfico. El punto y coma al final hace que el output no salga. Feo, pero bueno. Pues está bueno. Si no les gusta el punto y final, podría ser una cosa así. Y ese también me previene que no salga la cosa. ¿No te gusta, Fisa? Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerle Fisa ahí. No sé qué me decía, así que... Es alguien mejor que vos. Más bueno. Bien. Supongamos que queremos ver ahora por cada película cuántos votos tuvo, pero no cuántos votos tuvo como veníamos antes, queremos ver cuántos votos tuvo por cada una de las posibles valoraciones que pueden tener los usuarios, ¿sí? 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, así hasta 5 estrellas. Por ejemplo, para hacer eso hay una utilidad muy piola de Pandas que se llama Crosstab, que yo le digo, yo quiero que en las filas me pongas Movie ID y Title, y quiero que en las columnas me pongas las estrellas, ¿sí? Y automáticamente eso por default me hace una cosa así. Fíjense que están dando bastante rápido. Ahí estoy mirando solamente los primeros 5 ejemplos y eso me está diciendo entonces Neil Diamond tiene 30 veces votaciones con 1 estrella, 35 con 2, 88 con 3, ¿sí? Y en cambio Samson Kotagiv tiene 2555 con 1 y así, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que será más linda de las dos películas? Qué sé yo cuál es más linda. Estaría mucho mejor, porque como una tiene números muy chiquitos y una números muy grandes, a veces está mejor normalizarlo, como dijo él antes. Entonces, ¿cómo podríamos normalizar esto? Directamente con una división, ¿sí? Fíjense, yo ahí lo que le estoy diciendo es, ¿sabes qué? A todas los numeritos de allá, dividirlos por la sumatoria que tiene toda la fila, y automáticamente estoy teniendo una normalización, y ahora lo que me está diciendo cada uno de los cuadraditos es el porcentaje de votos que tuvo 1 estrella, el porcentaje de votos que tuvo 2 estrellas, siempre hablando sobre el total de votos que tuvo esa película. Entonces, ahora sí salen cosas más claras, como por ejemplo, el del Neil Diamond tuvo un 10% de los votos con 1 estrella, mientras que Samson Kotagiv tuvo un 2% de los votos con 1 estrella. En principio parecería ser que la de Neil Diamond es menos buena. O sea, o en proporción le votaron menos a 1 estrella, ¿sí? Entonces, acá viene la pregunta del millón. ¿Cómo podríamos hacer para decir qué películas son buenas y qué películas son malas? ¿Sí? Es una pregunta que se nos puede ocurrir a nosotros y quisiéramos tratar de responder. ¿Se les ocurre alguna posible respuesta a esto? Mirar. O sea, las que más porcentajes tengan de aquel lado debería ser mejores. Sí, la intuición podría llegar a ser esa. Podríamos decir, fíjense, la Horror Vision. Horror Vision tiene 53% de votaciones con 1 estrella. Una porquería, ¿sí? Entonces, queremos agarrar y hacer alguna herramienta que me permita hacer eso de manera automática, ¿sí? Entonces, ahora aparece otra cosa que está dentro de mi Python Toolbox científico, era Scikit-learn. Scikit-learn ya la mencionó Fisa, es Machine Learning en Python menos redes neuronales, le faltó la definición. Tiene para hacer de todo. Una de las cosas que tiene para hacer es clustering. Clustering vendría a ser esa parte de aprendizaje no supervisado que dijo Fisa que no le iba a dar bola a él, porque lo terminó dando bola yo ahora. Donde básicamente yo le puedo decir, che, toma todas estas películas y trata de encontrar grupos de películas, ¿sí? Y entonces eso va a encontrar grupos de películas, no nos va a decir por qué los agrupa, los especialistas en películas van a decir por qué, o sea, nosotros. Bien, ¿cómo podemos usar esto de clustering para tratar de encontrar películas buenas o malas o lo que sea? Bueno, primero, uno de los algoritmos más conocidos para hacer clustering es K-means. K-means
básicamente lo que hace es tratar de encontrar un ejemplo más representativo para cada uno de los grupos que estoy diciendo. En este caso yo le estoy diciendo, che, quiero crear un modelo K-means que tenga 3 grupos. Yo le estoy pidiendo 3 grupos, con la esperanza de poder detectar películas malas, buenas y más o menos. ¿Sí? Cuando le digo, che, K-means, hace fit, lo que va a tratar de hacer es encontrar los 3 ejemplos más representativos, y cuando le digo predecí, lo que va a tratar de hacer es decir por cada uno de las películas a qué grupo pertenece. ¿Sí? Vamos a correrlo. Fíjense, esto lo que me está diciendo es, ya corrí, los grupos que encontré fueron 0, 1 y 2. ¿Sí? Ahí estoy viendo 5 películas acá abajo, 5 resultados allá arriba. Por ejemplo, me dice la película que está en la primera posición y la que está en la cuarta posición pertenecen al mismo grupo. Nosotros podríamos agarrar y tratar de saber qué significa que sean la de la primera y la de la cuarta, por qué están juntas, y podemos ver que, por ejemplo, las mayores valoraciones están entre 3 y 4 estrellas. Podríamos decir, exacto, más o menos. Hay una sola como la 1 si la empezamos a ver, que es Something Gotta Give, vemos que tiene la mayor cantidad de valoraciones, 4 estrellas, y tiene un montón de valoraciones, 5 estrellas, podríamos decir, esa es una buena, y sí, porque el otro grupo era Horror Vision, que tenía 53% de valoraciones, 1 estrella, era una porquería, y vamos a ver The Libertine, que nunca lo habíamos mirado, pero ahora lo vemos, y dice 33% de valoraciones, 1 estrella, 32% de valoraciones, 2 estrellas, otra porquería igual que la otra. Entonces, 0 es más o menos, 1 es muy buena y 2 es mala. ¿Sí? Entonces agarramos y decimos ahí. ¿Sí? Yo lo que estoy diciendo es ponerle el label ese más o menos buena y mala en base a los numeritos. No vieron nada nuevo, es lo que yo ya dije. Podríamos tratar de ver de alguna forma qué carajo significa ese 0, 1 y 2. Sí, podríamos tratar de hacer un gráfico. Esto a los clientes les llama mucho la atención. Hacer un gráfico que le explique qué es el ejemplo más representativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos tratar de ver algo así, ¿sí? Ahí se ve un pentágono y ahí vemos que, por ejemplo, lo que está pintado de rojo lo clasificamos como malo, y el ejemplo más representativo es una película que tiene un montón de valoraciones con 1, un montón con 2, incluso un montón con 3, pero generalmente tiene muy pocas valoraciones con 4, estoy mirando acá, y casi nada de valoraciones con 5. ¿Sí? Mientras que una película que es buena tiene un montón de valoraciones con 5, un montón de valoraciones con 4, algunas con 3, pero tiene muy poco de 2 y de 1, o nada, casi. Mientras que las películas más o menos son las que se llevan la mayor parte de votaciones con 3, incluso con 4, pero no tiene tantas de 5, ni de 1, ni de 2. Es más o menos lo que ustedes hubieran intuido, pero el algoritmo lo encontró solo y eso está bueno. ¿Puedo tratar de ver no solo los centros y tratar de ver todas las películas juntas? Sí, podemos. A ver, vamos a ver cómo queda. Se lee poco, pero más o menos el azul está cerca del 3, el rojo está cerca del 1 y del 2, y el verde está cerca del 4 y del 5. O sea que tiene sentido, pero no se entiende demasiado, ¿sí? Entonces podríamos tratar de masajear un poco los datos para hacer un gráfico más lindo, porque acuérdense que yo puedo saber mucho de Machine Learning, pero si no se lo vendo y no demuestro por qué estoy diciendo lo que digo, el cliente no compra, yo no cobro. O sea, básicamente, al final del día todo se resume a cuánta plata ganás. Bien, ¿qué podemos tratar de hacer para hacer un gráfico más lindo? Podríamos tratar de agarrar y decir, por cada película voy a plotear, en vez de 5 puntos y un polígono, voy a plotear un puntito. ¿Dónde pongo el puntito? Bueno, el puntito lo podría poner en la valoración que más votos tuvo. Por ejemplo, nosotros teníamos, a ver, vamos a poner acá, teníamos que, por ejemplo, la de Neil Diamond, teníamos la que más valoraciones tuvo, fue la de 4 estrellas. Entonces podrían pensar en un gráfico que tenga 5 columnas, ¿sí? O 5 valores de X, y que la altura de Y sea cuántos porcentajes tuvo esa estrella.
Y lo que trataríamos, la idea detrás de todo esto sería que las películas buenas estén lo más a la derecha posible en X, las malas lo más a la izquierda posible, ¿sí? ¿Cómo hago eso con Pandas? Pandas tiene una función ID Max que me devuelve la columna que tiene el valor más alto para una película. Fíjense. Ahí me dice Neil Diamond, la columna que tiene el valor más alto es 4, mientras que Horror Vision es 1. ¿Sí? Y también tengo otra función que es Max, que esa lo que me devuelve es cuál es el valor de la columna más alta. ¿Sí? Fíjense que para Neil Diamond es 0.33, que corresponde al valor que tenía la estrella 4. ¿Ok? Bueno, y con eso lo que puedo hacer es un gráfico que sea una cosita así. Ese gráfico es mucho más entendible. Todos dirán, ¿por qué se arman como nubecitas? Bueno, acá está el truco. Yo agarré y le sumé a la estrella que salía un valor random, justamente para que la gráfica quede más linda, porque si no, ¿qué pasaría? Quedaría eso, ¿sí? Y es medio inentendible. En ningún lado, por ejemplo, ahí en el 3, por ejemplo, casi como que no llegamos a ver si hay mezcladas cosas buenas, malas. Parecería como que es todo más o menos. Entonces, si le metemos un poquito de random, lo que logramos hacer es que se esparza un poquito y ver qué películas caen ahí, ¿sí? Bueno, eso es básicamente lo que hago todos los días. Y me pagan por eso, así que bueno. Ese es mayormente mi entorno científico, el que yo uso hoy, que ya les dije, científico tomado dentro de lo que yo hago, que no es ciencia muy hardcore, pero tiene que ver con eso. Las conclusiones que podríamos sacar es que Python es un lenguaje muy copado para hacer este tipo de cosas. Jupyter, Pandas y Matplotlib, ese conjunto de cosas para cuando necesitamos hacer análisis exploratorio de datos, que es lo que estamos haciendo recién, está muy bueno porque muy rápidamente se hace un documento que encima es presentable al cliente y que encima, si todo eso anda, puedo volcar el código Python a algo llevable a producción muy rápido, que es básicamente lo que hacemos en el laburo. No crean que hacer machine learning y todo eso ahí es entrenar y solamente eso. Es un montón de análisis exploratorio de datos. Ese análisis exploratorio de datos es de esas 14 cosas que vos tenés, ¿cómo hago para quedarme con 3? Bueno, es un montón de gráficos y ver y entender. Y para esas 3 cosas, para ver, entender, para sacar esas 3 columnas, Pandas y Matplotlib te van a ayudar un montón. Si lo que queremos hacer en Machine Learning, un buen punto de entrada es Scikit-learn. Tiene para hacer casi de todo, menos redes neuronales. O sea que es un buen punto de entrada porque generalmente un problema, a menos que sea súper conocido, no está bueno entrarle de entrada con redes neuronales. Redes neuronales iría al final de las pruebas, digamos. Es el más complicado de todos. Hay un montón de problemas que ya está súper estudiado, que redes neuronales es la que va. ¿Querés procesar imágenes? Redes neuronales, convolucionales. Deep Learning, esa es la que le va. Pero bueno, si no sabemos a qué nos enfrentamos, podemos probar con cosas más simples primero. Bien, hasta ahí. ¿Preguntas? Si alguien quisiese aprender de eso, ¿por dónde arrancar? Por Google. Qué pregunta. Hay un montón de ejemplos de notebooks ya disponibles para aprender. ¿Aprender de qué? Empecemos por ahí. De cómo usar el notebook no es tan complicado. Eso sí, fuera de joda, la respuesta es Google. Buscá y fíjate cómo se instala el notebook, qué cosas podés hacer con el notebook y es como que sale como piña.
¿Querés aprender pandas? La documentación de pandas. En la documentación de pandas hay una sección de la documentación que dice 10 minutos de introducción a pandas, y es como que ya ahí ya sabes pandas. Todos sabemos que esos 10 minutos se convierten en 10, 15 años, pero, pero está muy bueno, ¿sí? Yo todos los días abro tengo la pestaña abierta directamente, porque no me acuerdo, tiene tantas opciones que nunca me acuerdo todas, y entonces siempre termino buscando ahí. Y la otra cosa que hablé fue de Matplotlib. Matplotlib, la página de Matplotlib, tengo un montón de galerías de ejemplos, ¿sí? Entonces tengo que ir y mirar ahí cómo se hacen los ejemplos. La parte más complicada de cómo arrancar, más que la parte técnica, me parece es, tengo este dataset, quiero ver algo que no estoy entendiendo, ¿cómo hago qué gráfico es el que tengo que hacer? Yo sé hacer un gráfico de radar, yo sé hacer un gráfico de torta, todos los gráficos. Bueno, ¿cuál es el gráfico que más me conviene en este punto? Y yo creo que eso va un poco con cancha, digamos. Probás un montón de cosas y ya sabés que para determinadas cuestiones este gráfico va mucho mejor y te ayuda a entender mucho mejor lo que está pasando por detrás. Y bueno, en ese punto no tengo una fuente de sabiduría para eso, googleable. Debe haber, imagino. Sí, mucho de experiencia y de mirar y de tratar de entender. O sea, una buena fuente es entrar en Kaggle, bajarse datasets y tratar de sacar de ahí conocimiento, ¿sí? Cuando digo conocimiento ahí están los datos, pero hay un montón de preguntas que yo me podría hacer que yo no las sé y la respuesta está ahí adentro. Básicamente eso es data science, ¿sí? Yo tengo que saber qué sé yo, las películas más vistas no son las mejores, por ejemplo. Yo lo supongo. Bueno, tengo que hacer alguna visualización, tratar de responder esa pregunta. Hacer muchas veces ese ejercicio sobre distintos datasets es un buen punto. Y bueno, y Machine Learning, el punto de entrada que yo hoy recomendaría siempre es el curso de Andrew Ng. Está en inglés, tiene subtítulos en español, los tiene en chino también si quieren. Está muy, muy piola. El curso está en Coursera. Está muy bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se nota que nadie está tomando el tiempo? Sí. Nadie me está corriendo. Vos eres el obligado a correrme. Está bien. Bueno, viene Manuk.